porque vamos a estar hablando de la oración. Me pones la imagen. La oración, una llave maestra. Qué importante es la oración, esa llave maestra. ¿Saben lo que es una llave maestra, verdad? Por ejemplo, en un hotel, ahora que están las tarjetas digitales, pues el que tiene la llave maestra puede ir y con esa misma tarjeta puede abrir todas las habitaciones. ¡Qué guay! Tremenda responsabilidad eso también, ¿verdad? Tiene que ser una persona íntegra, una persona de confianza, una persona de autoridad que pueda tener la llave maestra. Y la oración es una llave maestra que abre o cierra puertas, puertas espirituales, puertas que tienen que ver con el espíritu. Les hablaba el domingo ese mensaje de las situaciones de la vida, compartí de ese etíope, ese eunuco, que estaba sumergido en la palabra de Dios, que él había leído el libro de Isaías o venía leyendo el libro de Isaías y quería entender qué significaba. Era un buscador de la presencia de Dios. Recuerden ese hombre que tomó tiempo para ir a Jerusalén porque iba a adorar. Yo les hablaba de que era un viaje aproximadamente de 6 meses, que se preparaba con anticipación, que llevaba un programa, un viaje donde tenía que invertir de su vida, invertir de su dinero y de tantas otras cosas. Y allí cuando él llegó a Jerusalén, él compró, imagino que muchos de esos pergaminos o rollos de los profetas y del Antiguo Testamento que se llevaba para su tierra, y él iba leyendo precisamente en el libro de Isaías porque estaba interesado en la palabra de Dios, porque amaba de alguna manera la palabra de Dios, y eso que no había tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo, ni siquiera con la persona de Jesús. Pero él estaba allí y como es un buscador, Dios pone personas en el camino, en este caso puso a Felipe, que lo mandó a ese lugar y él pudo compartir, y en aquel momento él aún se bautizó, el eunuco, y siguió su camino llevando la misión que tenía para él aquella nación etíope que Dios quería tocar en aquel tiempo. Entonces hablábamos el domingo de la importancia de la palabra, de acercarnos a ella con sinceridad, de querer entender. Y una vez que has entendido y que Él se ha revelado a través de la palabra a un corazón dispuesto, como decía Felipe, si crees con todo tu corazón, entonces vas a dar paso en pro de lo que has aprendido o en pro de lo que Dios te va revelando, y asumes desafíos, asumes retos en tu vida y tomas decisiones para hacer lo que la palabra de Dios, que es la misma que la voluntad de Dios para tu vida, desea, y agradar al Espíritu Santo y ser lleno de su presencia. Y esa es una de las grandes llaves del reino de los cielos, y otra de estas grandes llaves o llave maestra del creyente es la oración. Diga conmigo, oración. Como decían los coreanos, que a mí me encanta, hola, hola, hay que orar. Yo decía, hola no, marullo, no, hay que orar. Dígale a que está a tu lado, hay que orar. Mire, la oración fue algo que cuando los apóstoles, los discípulos estaban con Jesús, ellos no sabían exactamente qué hacía Jesús de ese tiempo que se apartaba. Por eso en una ocasión le dijeron, maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos orar? Y dice que todos sabemos el Padre Nuestro. Alguna vez hemos hablado del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es como una guía de una revelación tremenda detrás espiritual. No es que la frase en sí o la frase del Padre Nuestro, sino todo lo que encierra. Padre Nuestro ya nos habla de no el egoísmo, no Padre mío, sino Padre Nuestro. Nos habla de perdonar nuestras deudas, porque la manera que nosotros perdonamos, Él nos perdona. En esa manera, si no somos perdonadores, no nos perdona. Si no somos generosos, no vamos a recibir. Si no hacemos esto, o sea, es el modelo de oración. Y es lo que les enseña a ellos. Yo decía cuando hablaba del Padre Nuestro, que no es repetir el Padre Nuestro 1000 veces al día, porque para eso nos compramos un loro. Lo enseñamos a repetir el Padre Nuestro, que yo he visto alguna vez por internet algún loro que lo hace y lo recita muy bien. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo hace con más estilo que usted y que yo. ¿Lo ha escuchado? Si alguna vez lo vi. Pero no se trata de eso, el orar. A veces la gente se cree que es así. Otras veces vemos como incluso las oraciones de los discípulos estaban cargadas de incredulidad o esa comunicación que tenían con Él. Recuerdo en esa ocasión que dijo, solo tenemos 5 panes y 2 peces, pero ¿qué será esto para tanta gente? No hay cama para tanta gente, como dice la canción. 5 panes y 2 peces. Pero Jesús dijo, hay suficiente. Y en ese momento, aquella frase de aquellos que no tenían, que solo habían 5 panes y 6 peces, fue la base de Jesús para hacer una oración de multiplicación. Y ¿sabe? Lo único que dice la palabra de Dios, que dice que Jesús miró al cielo y dio gracias. Y empezó a partir aquel pan, aquellos peces, y se multiplicaron.
Sencillo. ¿Qué oración más rápida? Mirar al cielo y decir, Padre, gracias. Aquí es una oración larga, profunda. No, es una oración de corazón. Es una oración que no es que en ese momento Él se para, sino que Él tenía una vida de oración. Él había orado anteriormente y todo eso conforma la multiplicación. Recuerdan que Getsemaní dice que Jesús le pide a los discípulos, creo que de las únicas veces que le pide Jesús a los discípulos algo con respecto a la oración, y le dice, oren conmigo. Pero usted sabe lo que pasó en Getsemaní, ¿verdad? Dice que tenían mucho sueño, ahí aparece en Mateo 14, estaban cansados y se dejaron dormir. Fíjese el sueño que tenía y los cansados que estaban para orar, que apenas unos minutos más tarde, cuando llega aquella multitud con palos y con piedras y que pasa todo aquello, se los quitó el sueño en un momento, ¿verdad? Pasó aquello, ¿se acuerdan? Pedro saca la espada, le corta la oreja, se la pone, aquello es un revuelo, vienen aquellos con palos, con piedras, yo creo que hasta los perros lo llevaron, pasa todo aquello con Judas, y ya esa noche ninguno durmió, se les quitó el sueño a todos, con lo cansado que estaban, con el sueño que tenían como una tragedia, como algo hace de pronto que te despiertes. Le decía yo a alguien, el cuerpo muchas veces nos engaña y nos dejamos engañar por el cuerpo. Jesús les dijo, pero no habéis podido orar ni siquiera una hora. Y es la primera vez que hay una referencia de tiempo en la oración. No habéis podido orar una hora. Y añade Jesús, el espíritu está dispuesto, está preparado, pero la carne es débil. Y si la carne es débil, el espíritu no se puede derramar. Por eso Jesús, y por eso tomo esta palabra para hoy, son momentos difíciles muchas veces que atravesamos en nuestros días, en la actualidad, aunque no seamos conscientes, aún tu familia no ha recibido de Jesús, personas están muriendo, hay una convulsión espiritual y Jesús nos hace esta pregunta, ¿no eres capaz de orar una hora? ¿Seremos capaces de hacerlo? La pastora estaba hablando de esto en la alabanza, del lugar secreto, de la oración, del tiempo y de todo esto. Tomar una hora, dice Jesús. Ellos estaban durmiendo en Getsemaní. Ya les digo, estaban cansados, tenían sueño. El sueño es lícito, el sueño es necesario. Dios creó el descanso. Él mismo dijo que descansaremos un día a la semana, aunque muchas veces no lo hacemos. Hay que descansar, Dios lo creó. Pero quizá un creyente que no es capaz, que no toma la determinación en su vida diaria de desconectar, de apartar, de separar, de santificar. Una hora. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Una. Estábamos hablando del discipulado, preguntándonos del diezmo y tal, y si hay un diezmo del tiempo, digo, ¿también? Y habíamos descontado las 8 horas que dormíamos, las 16 horas que esto, y habíamos calculado que el tiempo del diezmo, porque hay unos matemáticos tremendos aquí en la iglesia, calcularon 1 hora 36 minutos. Digo, mira qué bien, 1 hora para orar y 36 minutos para leer la palabra de Dios. O 30 y todavía te quedan 6 para dar gracias. Calculado. 1 hora, dijo Jesús. Pero dice que ellos estaban dormidos. Tenían razones para dormir, estaban cansados. Habían comido, habían cenado mucho, se habían comido el cordero, había que comerse el cordero entero, decía la palabra, no podían dejar para el día siguiente el cordero de la Pascua. Habían bebido mucho vino, no se habían emborrachado, pero estaban cansados. Entonces no estaban entendiendo, ¿por qué? Porque a veces la vida nos lleva a eso. Y rompemos o no tenemos ese periodo diario de oración. Pero ¿sabes? Jesús quiere despertarte. ¿Sabes cuántas veces fue a despertar a Pedro? Al menos 3. Llegaba y le decía, Pedro, Juan, que estaba al lado, no pueden dormir, velen, oren. Y se fue otra vez él y se apartó y volvió a orar. Y dice que volvió otra vez, pero otra vez se dejaron dormir, oren, que la carne del espíritu está preparado. Y Pedro se despertaba, lo miraba, se puso las gafas. Ah, ¿qué eres tú, Jesús? Porque allí no había electricidad, ¿no? Y hizo otra vez. Y se dejó dormir. Yo cuando ronco mi mujer me da codazo. No es mucho, pero alguna vez me duele. Pero
Cuando viene el Espíritu Santo, todo cambia en la vida de Pedro, de Juan, de aquellos que a cada rato se dejaban dormir. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que quiere despertarnos. Es el Espíritu quien te despierta, quien te dice, quien te marca el camino, quien te ayuda y quien te fortalece. Porque Él sabe que somos humanos, claro que Él lo sabe. Pero también sabe que somos espirituales. Él nos dice una y otra vez, ora, 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 ora. Y como lo dice en coreano también, que dice, hola, hola, ora. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor que mantengamos una vida de oración a lo largo de este año? ¿100 veces? ¿200 veces? ¿50 veces? ¿1000 veces? ¿Cuántas veces? Ay, como es el Espíritu Santo que nos ama. Pero Él no te va a obligar a ser un creyente de oración. Él te puede despertar, Él te puede decir, Él te lo puede recordar. Él a veces pasamos por conflictos y entonces ya parece que oramos más, que nos despertamos, que estamos despiertos porque es una tragedia, porque es lo que pasa. Pero después en cuanto pasa ya volvemos otra vez a dormirnos y volvemos otra vez a tantas otras cosas. Por eso cuando yo hablo de la oración, hablo de esa llave maestra. Pero Dios no te puede obligar. Pero Él te invita, Él te llama a ese periodo, a ese lugar secreto. Y esa llave maestra es como, he visto mucha gente que tiene colgada aquí una llave. Antiguamente era eso, la llave maestra la tenía el dueño de la propiedad colgada aquí, que era la que abría todas las puertas, y solo la podía llevar él. Yo me pregunto, Señor, ¿cuántos creyentes tenemos esa llave maestra colgada de nuestro cuello para poder abrir y cerrar puertas? Y esto es un llamado a que tú hoy reflexiones en tu vida de oración, que yo no sé cómo es. Quizás eres de esas personas que estás en ese lugar de intimidad y que Dios está haciendo tantas cosas. ¡Qué bueno! Quizás hoy te esté diciendo el Señor, pero ahora quiero llevarte un paso más adelante. Porque si no tenemos una vida diaria de oración, somos soldados dormidos. Dormidos como Pedro, como Juan, como San Jacobo, que fue a los que llamó a orar. Y ¿sabe? En aquel momento estaban sucediendo cosas en el mundo espiritual, pero como ellos estaban dormidos, no se estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Por eso Jesús se acercaba y decía, despierten, velen, oren, aunque sea una hora, oren. Porque están sucediendo muchas cosas en el mundo espiritual, hay una convulsión, hay cosas que se están moviendo, tanto los ejércitos del bien como del mal, hay movimientos espirituales, pero cuando el creyente no tiene una vida de oración, una vida diaria de entrega, de comunión con Dios, no se entera de la misa a la mitad. Por eso es tan importante. Pedro y Juan aprendieron del Maestro. Muchas veces le fallaron, claro que sí, como en Getsemaní, pero aprendieron de sus errores y nosotros tenemos que aprender de nuestros errores para dejar de estar dormidos. El capítulo 3 de Hechos, el verso 1 dice que cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena. ¿Qué dice la Biblia que era la hora novena? La de la oración. La hora novena era a las 3 de la tarde. ¿Por qué les digo yo? Porque como no había electricidad, ellos manejaban el día por cuando amanecía. Y como amanecía a las 6 de la mañana, de 6 a 7 era la hora primera. O sea que a las 6 era la hora primera y a las 6 de la tarde era la hora 12. No como nosotros que lo marcamos a las 12 de la noche, ¿verdad? Esa es nuestra primera hora de la madrugada. Ellos eran de 6 a 6. Entonces habían 12 horas de día, 12 horas de noche. Si usted calcula, la hora novena era a las 3 de la tarde. Y entonces dice que había, lo que veo aquí es que había como una regularidad. Yo no sé los horarios alimentarios que habían en esa época. Imagino que ellos desayunaban bien temprano cuando se levantaban con la primera luz del alba a las 6 de la mañana, porque digo, era caro el aceite para las lámparas, muchas casas no tenían lámparas. Y no había luz eléctrica. Entonces se levantaban, imagino, desayunaban 6 de la mañana con la familia o con lo que fuera y ya salían temprano a su jornada laboral, a pescar, a los animales, a los campos, al comercio, a los que trabajaban en construcción, los que eran albañiles o lo que quiera que fuera. Pero dice que de 3 a 4 ellos consideraban esa hora de la oración en aquel tiempo. Imagino porque a las 6 ya a las 7 oscurecía y estaban esa hora y ya volvían a sus casas. Se piensa que la dieta era, desayunaban y almorzaban 2 comidas diarias, no como nosotros que comemos hoy 12 comidas diarias. Vamos a la nevera, abrimos la nevera, picoteamos, volvemos a cerrar, volvemos a abrir. No es bueno hacerlo, pero bueno, hay de todos los caminos del Señor. Lo que quiero decir no es tanto el horario, sino que ellos tenían ese tiempo apuntado en sus agendas diarias. En sus agendas diarias ellos tenían esa hora consagrada, apartada, separada, para orar,
para buscar a Dios. Y dice que a esa hora subían al templo. Mire, el templo era un lugar enorme. Yo, para que usted lo visualice, es como un centro comercial grande que da para diferentes calles. Y unos entraban por la calle del norte, por la calle sur, por la puerta de esto, por el otro, había muchas puertas. Pero dice que ellos tenían como un lugar, un punto de encuentro, los cristianos, y era la puerta donde había estado mucho tiempo Jesús, la puerta por el pórtico de Salomón, que cerca estaba la puerta de la Hermosa, y ellos estaban allí. Y ellos sabían que cuando iban ahí a las 3 de la tarde, siempre habían a haber creyentes que estaban orando, siempre. Porque era su punto de encuentro, no había WhatsApp para mandarse un correo, no decían tal, y entonces habían zonas del templo donde estaban a lo mejor los fariseos, en otras se juntaban los saduceos, pero ahí, en esa zona donde estaban entrando ellos sabían que iban a encontrar a esa hora creyentes orando. Qué bonito, ¿verdad? Que tú sepas, dice, voy a ir aquí, que siempre va a haber creyentes del mismo sentir, orando y clamando a Dios. Y acudían con ganas, acudían con generosidad. No es que tuvieran que ir, sino había un deseo. No les era una carga a ellos, sino para ellos era un deseo. Terminar de recoger sus redes, decir, vamos, mira cómo está el sol. Y ellos por el sol decían, vamos, está haciendo la hora tercera, van a ser las 3, vamos a acercarnos, recoge rápido, que vamos a estar esta hora juntos, clamando al Señor. Dice en el verso 2 que había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Y en el camino, cuando ellos estaban subiendo fuera del templo, las personas tienen necesidades. Fuera usted va a ver personas con necesidades. Cuando usted va a trabajar, cuando usted sale al supermercado, cuando usted por ahí se va a encontrar personas que tienen necesidades. Pero cuando tú eres un hombre, una mujer de oración, de entrega, de deseo, de pasión, vas a hacer va a hacer Dios a través de tu vida que el nombre de Jesús sea glorificado. ¿Por qué? Porque Dios te va a tocar a ti, porque tienes una comunión con Dios. ¿Lo estás entendiendo? La oración te lleva a eso, a comenzar a escuchar la voz de Dios. Si no tienes un tiempo de intimidad, de relación con el Espíritu Santo, que vas apartando, que Él dice, esta mujer va en serio conmigo. Esta mujer está dedicando este tiempo, esta mujer quiere conocerme. Esta mujer, este hombre, quiere más de Dios. Y está dejando otras cosas porque tiene un compromiso conmigo, con el Señor, y Él le da prioridad, porque a veces le damos más prioridad al trabajo que a la oración. ¿O no? Al trabajo nadie llega tarde, nadie falta. ¿Por qué? Porque te descuentan, porque te dicen, porque te regañan, por 1000 cosas. Pero ya la oración, es que a mí no me regañan, no me dicen, no, claro que no. Dios no va a salir con un palo a pegarle porque llegó tarde, no. Pero usted sabe el compromiso que tiene y la prioridad que es en su vida, el tiempo de oración. Usted tiene que saberlo y Dios también lo sabe. Entonces, mientras estaban allí, dice que sucede, versos 6 a 9, mientras caminaban hacia ese momento de oración diario, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús del Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Mire, de un creyente de oración sale poder. No es el poder personal, es el poder del Espíritu Santo. Poder para que otras personas puedan entrar a la casa de Dios. Especialmente los cojos y como dice aquí, los paralíticos, también en la atmósfera espiritual. Y para que el nombre de Jesús sea glorificado. Por eso sucede aquello, precisamente en esa hora que ellos estaban yendo a orar. ¿Sabe por qué? Porque la hora de la oración, y es lo que a veces no entendemos, se convierte en la hora de la victoria en la vida del creyente. El lugar secreto es tu lugar de victoria cuando tú entiendes lo que hace Dios ahí. Entonces, cuando un creyente no vive o no tiene ese tiempo diario, apartado, dedicado, consagrado, santificado, dice la palabra de Dios, no puede pretender ver el poder de Dios fluir en su vida. Claro que Dios hace cosas en las vidas, sí. Aunque no seas un creyente de oración, Dios hace cosas en tu vida por la misericordia de Dios y porque has creído en Jesús. Claro que sí. Pero yo digo de fluir del mover de Dios, de un fluir en el mover de Dios, de un movimiento, de una continuidad en la vida del Espíritu. Y como Pedro y Juan y tantos otros tenían ese momento, hacia ese momento, Dios hace cosas en el camino. No tuvieron que hacer una campaña evangelística.
Dios hace cosas en el camino. Cosa que motivó la fe de todos aquellos creyentes que también estaban en ese momento de oración llegando a ese lugar. El capítulo 10 de Hechos habla de otro personaje, dice versos 1 y 2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios. ¿Cómo oraba? Continuamente. Este hombre no había recibido el evangelio, pero dice que buscaba a Dios con todo su corazón y con hechos. Dice que era un hombre generoso. ¿Qué hacía? Daba. ¿Qué hacía? Daba. Hacía dos cosas. Oraba y daba, dos cosas. ¿A quién le daba? La palabra de Dios es clara. Dice, le daba al pueblo de Dios. Este hombre que no era judío, que era gentil, que era romano, pero que creía en el Dios de Abraham, no solo él, sino su devoción, su amor, su respeto, porque habla de cómo respetaba a Dios, su generosidad, hizo que toda su casa se sumergiera en ese Dios que verdaderamente no llegaban a conocer, pero que sabían. Respetaban a Dios sin conocerle. Yo imagino a este Cornelio, un hombre íntegro, respetuoso, temeroso de Dios, que hacía las cosas bien en su vida porque sabía que Dios era real. Dice que su corazón era sincero. Y no solo eso, que era generoso y daba, sino que oraba. Y la palabra, Lucas, que fue el que escribió el libro de Hechos, usa esa palabra. Dice, ¿cuándo oraba? Dice, continuamente. Claro, usted oye continuamente y usted se cree que el hombre se encerraba en su casa 24 horas a orar. Pero no es eso. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra lo dice. Dice que era un alto militar romano que estaba afincado ahí, donde estaban las legiones romanas, o sea que tenía unas responsabilidades tremendas para con Roma, para con los soldados y en aquella política de aquel territorio. También dice que familia, tenía obligaciones familiares. Pero dice que cuando oraba continuamente es que apartaba tiempo, que sabía que la oración era importante, la comunicación con Dios. Él sabía que eso era sagrado. Por eso, no es que orara 24 horas al día, pero tampoco es que orara cuando tuviera ganas, o cuando tuviera tiempo, o cuando no estaba cansado, o cuando no tenía compromiso. No. Este hombre siempre tenía lío, pero siempre entendió que era la oración y dedicaba tiempo diario en su vida para estar delante de Dios, para pedir a Dios, para clamar a Dios. Continuamente es la palabra que usa Lucas para plasmar la realidad de una vida de oración. Dice el verso 3 que como a la hora novena, que era la hora novena, que habíamos dicho que era la hora novena, contamos, las 3 de la tarde, ¿verdad? No hace falta contarla. Vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, ¿cómo se llamaba? Cornelio, le pone a poner a su hijo Cornelio, queda bonito. A la hora novena. No le digo hoy que tenga que ser a las 3 de la tarde. Primero, porque hoy la vida se rige por otros horarios, gracias a la electricidad. Si no hubiera electricidad, otro gallo cantaría. Pero gracias a la electricidad, la vida tiene otros horarios. Digo que no puedes ser un creyente de verdad con el fuego del Espíritu Santo si no tienes un tiempo diario de oración. Es imposible, porque sin la llave maestra no puedes abrir las puertas del cielo, ni cerrar puertas que han de ser cerradas. Entonces es imposible que puedas aspirar o querer más si antes no has renunciado a más. Recuérdelo esto. Y mira que Dios nos llama y nos sigue llamando a esa oración en el fuego del Espíritu Santo. Y lo que yo entiendo en todo el contexto bíblico, y sobre todo hablando de Jesús, es que al menos una hora. ¿Qué no dijo Jesús? ¿Por qué no han hecho vigilia toda la noche? No. Una hora. Una hora. ¿Cuánto? Uno. De 24, una hora seria. Dice el verso 'Sabe? La oración te visiona. La oración te da visión del mundo espiritual y del mundo físico. La oración te abre la mente. Hace unas semanas atrás hablamos de cómo ves la vida, así la vas a vivir, y de aprender a mirar la vida, hablamos en otra ocasión. La oración te da visión. Si no eres un hombre, una mujer de oración, no vas a tener visión.
de la vida, de lo que está sucediendo. Dice el verso 4, mirándolo fijamente y atemorizado, cuando vio el ángel, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosna han ascendido como memorial delante de Dios. Dos cosas suben al trono de Dios. La oración es una oración continua, una oración comprometida y una oración que da fruto, la generosidad. Porque sabe, un agarrado, alguien que le cuesta dar, es difícil o es casi imposible que pueda recibir algo de Dios. Porque cuando tú eres creyente, el Espíritu de Dios, la esencia de Jesús que Él dio a su propio Hijo, forma parte de tu esencia y te vuelve generoso. El ángel le dijo, soy un ángel, en otras palabras, no es mi función, hablaba de esto yo el domingo, predicar el Evangelio, eso se le ha legado a la iglesia, al creyente comprometido, al hombre y la mujer de oración, por eso el ángel le dijo, tus oraciones han sido escuchadas, yo no te puedo predicar el Evangelio, pero manda a buscar a Pedro, que es un hombre de oración, que en este momento está orando, y él va a venir y te va a hablar algo importante para transformar tu vida. Porque lo podía haber hecho el ángel, ¿verdad? ¿O no? Pero dijimos el domingo, se lo vuelvo a repetir, los ángeles no tienen la potestad o la autoridad o la misión o la función de predicar el Evangelio. Lo tienen los hijos del reino. Y entonces le dice, vete a Pedro, que está a 50 kilómetros de aquí, en la ciudad de Jope, y le dice, va a estar en tal sitio, en esta dirección, ahí lo vas a encontrar, vete y dile que venga, que va a tener algo importante que decirte. Verso 9. Dice que al día siguiente, mientras los que envió Cornelio iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Esta no fue en la novena, a la hora la sexta. Si la novena era las 3 de la tarde, la sexta es las 12 del mediodía. Bien, ustedes sí que saben. A la hora sexta, a las 12 del mediodía, él subió a la azotea. ¿Por qué? Porque estaba en Jope, no estaba en Jerusalén, la sinagoga el templo no estaba cerca, la sinagoga estaba cerrada, pero eso no era excusa para decir, no, yo quiero estar en un lugar tranquilo, las habitaciones de la casa hay gente, y mientras dice que estaban preparando el almuerzo, le dijo, preparen ustedes el almuerzo, yo voy a ir a orar. Y subió a la azotea, ¿y qué hizo? Hola, ahí estaba orando. Una vez más, mientras está orando, verso 11, dice, y vio, porque voy y te digo que la oración te visiona, que la oración te da visión. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por los 4 puntas. La oración te da visión, te hace ver, te da instrucción, te hace avanzar. Pero cuando hay carencia de oración, hay ceguera, hay adormecimiento. Hay falta de levantar y de propósito en la vida. Entonces la visión hace que Pedro vaya a casa de Cornelio. Y algo más que hace la oración es que él ve que se abre el cielo. La oración abre el cielo para que cosas bajen a la tierra. Cosas que usted necesita, cosas que Dios ya ha provisto, que hay que mover del cielo a la tierra. ¿Y cómo lo hace? Con la llave maestra, que es la oración personal, la oración comprometida, la oración con fe, la oración que te posiciona. Dice los versos 28 y 29, ya Pedro va a casa de Cornelio, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado, por aquel tiempo que estaba orando, por aquello que me mostró del cielo, que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando fui llamado vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, dice Pedro, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Le dice a Cornelio. En otras palabras, la oración rompió las barreras, los prejuicios, la mentalidad religiosa judaica que estaba en Pedro. De otra manera no podía ser rota.
Es decir, es en el tiempo de oración, en el tiempo de intimidad, en el tiempo de comunión, donde el Espíritu Santo también te transforma. Si tú no tienes ese tiempo, no puedes ser transformado en tus cosas más profundas, en esas cosas espirituales en el interior, que como el caso de Pedro, que dijo, yo no he comido mal inmundo, y no sabe que estaba hablando de las personas, y el Señor está trayendo una transformación en su interior, y por lo dice, si no es que yo estoy orando y veo lo que Dios me mostró, jamás hubiese venido a entrar a casa de un gentil, encima un oficial romano, a traer la palabra de Dios. Jamás. Fíjese, cuando se enteraron los otros apóstoles, le echaron la bulla a Pedro, como diciendo, ¿cómo es posible que fuiste a hablar del Evangelio a casa de unos incircuncisos? Pero el Señor nos transforma en la oración. Porque a lo mejor tú crees que, y eres creyente, y efectivamente Pedro era creyente, Pedro ya había sanado muchas personas, pero aún él en su corazón tiene cosas que han de ser transformadas para que Dios pueda hacer la obra completa en él. ¿Y cómo lo hace? En una vida de oración. Si tú no tienes esa vida de oración diaria, regular, delante de Dios, hay cosas que nunca van a poder ser transformadas en tu interior. Porque el Espíritu quiere hacerla. Por eso ahí está Pedro, y ahora está en casa de Cornelio. Dice los versos 30-32, y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9. Y he aquí un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. A esta misma hora, una vez más, a las 3 de la tarde, o entre las 3 y las 4, era la hora que también, según Pedro y Juan, estaban subiendo al templo a orar, y era la hora en que Cornelio había dedicado también ese momento para orar. Y a esa misma hora estaba Pedro en casa de Cornelio. No estaba orando, sino estaba hablando la palabra de Dios, que había invitado a muchos amigos y familiares, aprovechando ese momento. Sigue diciendo los versos 44-48, que en esa hora, de 3 a 4, en aquel momento, mientras a Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían ido 6 judíos con Pedro y habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lengua y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Qué maravilloso lo que hace Jesús cuando tú eres un hombre o una mujer de oración, porque entonces Él te sorprende. Pedro, mientras estaba hablando, algo sucedió en aquel lugar. Pedro hablaba y la presencia se derramó sobre la vida de todas aquellas personas. Y eso que Pedro no estaba orando a Dios en ese momento. Entonces, si tú quieres un creyente y quieres que el fuego del Espíritu Santo llene tu vida, tienes que tener claro 2 cosas. Primero, la palabra que hablábamos el domingo. La Biblia tiene que marcar tu destino. La Biblia tiene que marcar tus decisiones. Se tienen que sujetar a la palabra, como el eunuco, como el etíope. Y segundo, la oración, como el caso de Cornelio, este romano. Si quieres ser un creyente de verdad empoderado del poder del Espíritu Santo y del fuego de Dios, tienes que tomar tiempo diario, apartado, con integridad, para dedicar a la palabra y a la oración. Si no, vas a seguir toda tu vida, o seguiremos toda nuestra vida siendo creyentes, entre comillas, mediocres. Si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, tenemos el nombre de Jesús, tenemos la palabra, el Espíritu Santo te ha dicho tantas veces, dedica tiempo, busca un tiempo, aparta un tiempo, separa un tiempo para estar en mi presencia. Olvídate de Facebook, olvídate de móviles, olvídate de teléfono, olvídate de esto. Comprométete a tener un tiempo de verdad, de integridad con el Espíritu Santo.
Un tiempo de oración, un tiempo donde tú puedas abrir tu alma, tu corazón, tu espíritu, un tiempo donde seas sincero delante de Él y donde Él pueda transformarte, donde Él pueda decirte, no, Damián, que estás equivocado en esto, donde Él te traiga revelación, donde Él te traiga visión, un tiempo que tienes que tú comprometerte con el Señor. Si no tienes ese tiempo, mira, no te comprometas con nadie. Si no te has comprometido con Dios, no te comprometas con más nadie. Porque ese es el compromiso primordial que tiene que tener un creyente, el compromiso con Dios. Y es a través de ese tiempo diario donde el Espíritu Santo nos va a transformar. Va a acabar con nuestros prejuicios que aún tenemos, con nuestras comodidades, con nuestras tibiezas, con los pecados. Y es ahí donde vamos a obtener las victorias que en otro momento no vamos a obtener. Estás clamando a veces por cosas que sucedan en tu vida, pero es de vez en cuando que te acuerdas de Dios y clamas a Dios. No. Toma un tiempo para que Él te visione, un tiempo de dirección para nuestras vidas, porque Él nos va a dirigir conforme al Espíritu Santo. Entonces, una vez más, vuelvo y le digo, el Espíritu Santo está llamando a la iglesia en lo personal, en el yo, en el usted, a un tiempo serio, regular, diario, consagrado, comprometido con el Señor. A mí a veces me llaman y digo, no, yo en ese momento tengo el teléfono apagado. ¿Por qué? ¿Tienes un compromiso? Sí, tengo el compromiso más sagrado de todo. Porque a veces pensamos, bueno, pues puedo ir a tomar un cortado, puedo hacer esto. Pero no. Si hay un compromiso sagrado, es el que tú tomes con Dios. Y ese tienes que respetarlo por encima de cualquier otra cosa. ¿O no? Pero a veces no hacemos eso. Decimos, bueno, Dios que espere, que lo puedo hacer para más tarde. No sé cuándo lo vas a hacer. Lo que te digo es que te comprometas de verdad con Dios, porque el Espíritu Santo está llamando a tu corazón a un tiempo serio. Por eso hablábamos en la alabanza de estas cosas, y por eso termino yo diciendo estas cosas. Si usted quiere ser un creyente lleno del fuego del Espíritu Santo, del poder de Dios, tiene que tener una comunión diaria con el Espíritu Santo y con el Señor. Y quizá al principio usted no sabe y usted está ahí, pero Él va a ver ese compromiso que tiene usted con Él. Y como en el caso de Cornelio, que no lo conocía, y a pesar de no conocerlo, él dedicaba ese tiempo, era un hombre de oración, allí estaba a pesar de sus compromisos, él apartaba un tiempo para buscar de Dios, y al final Dios se va a revelar, y el Espíritu Santo lo va a inundar. Pero usted tiene que dar el paso, y tiene que perseverar en ese paso, y tiene que ser un paso donde usted tiene las cosas claras, y el Espíritu Santo va a hacer la obra, y entonces usted será un creyente que forma parte del avivamiento del pueblo de Dios. Porque la oración es la llave que va a abrir esa puerta en su vida.